todo lo que se mueva en esas aguas vivirá y recibirá sanidad. El Río, una iglesia relacional, experiencial y de restauración. Hola y bienvenidos a este nuevo video podcast sin libreto que hacemos aquí en el Río Iglesia Cristiana. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y a través de nuestra página web. Estoy emocionado, muy contento y feliz porque tengo una persona que admiro profundamente, no solo por su conocimiento, sino por quién es ella. Cris, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti por invitarme y a todos los que están aquí escuchándonos. Para los que no conocen a Cris, Cris es artista plástica, dedicada también a la docencia, filósofa, mejor dicho, has pasado por un montón de circunstancias y situaciones que te han llevado a ser la mujer que eres hoy y que te ha llevado también a estar en donde estás con Escritoras Ocultas, con todo esto que se ha venido desarrollando últimamente. Yo soy artista plástica de formación en pregrado, pero historiadora del arte en formación de posgrado. Filosofía fue algo que apareció en mi camino, pero más por teología y por historia del cristianismo, que había la necesidad de hacer como esa curva ahí. Bueno, de las cosas que me emocionan es que nos conocemos muy jóvenes, tú estabas en el colegio. Yo estaba en 9º de bachillerato cuando nos conocimos. Y nunca nos imaginamos que de alguna manera la vida nos fuera a llevar a ese vínculo tan fuerte con el arte. Demasiado. Sí, yo creo que cuando nosotros nos conocemos yo ni siquiera estudio todavía, ni siquiera sé que voy a estudiar arte, pero eso nos vinculó y eso ha sido como un sello de nuestra amistad que le doy muchas gracias a Dios por eso. Yo también. Punto importante y por eso quería que estuvieras acá y es cómo podemos reconciliar el tema de cultura, arte y cristianismo. Y yo no sé si de pronto valdría la pena hacerlo a través de la línea de tiempo un poquito, de cómo se rompe toda esta cultura de lo bello, con esos pensamientos y conceptos platónicos. De pronto la historia nos va marcando un cambio y una distancia de pronto en el cristianismo con el arte. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Esa relación de cultura, arte y cristianismo, yo creo que si nos la llevamos como tan atrás, está marcada demasiado por unas tradiciones que han tenido unos pesos que cada vez se ven con mayor distancia crítica y que valdría la pena más bien alejarnos de esa mirada tan tradicional que ha traído tantas consecuencias negativas. Y en algún momento funcionaron de una manera tal vez más orgánica, o sea, yo creo que si nos ponemos a pensar en una definición de arte que pudiera abarcar el momento en que nosotros tenemos a un Cristo histórico que está viviendo, que está interactuando, como esas separaciones tan disciplinares, en realidad son posteriores y tienen que ver ya con una historia que creo que a la larga ha hecho más daño que bien. Creo que hablando en términos contemporáneos, la relación entre cultura, arte y cristianismo, cada una está pidiendo de la otra que se repiense cada vez más, que hay una necesidad realmente de pensar y de acercar cómo la fe y la creencia tienen que ver con la forma como nosotros nos conectamos culturalmente. O sea, imposible pensarlo separado y desafortunadamente de nuevo el eje de la tradición y de creer, por ejemplo, esos valores como que tiene que ver con lo bello, que tiene que ver más bien como de nuevo con disciplina y con separación, ha hecho que tengamos una mirada como muy distanciada de lo que realmente podría ser mucho más vinculante ese paso entre una y otra cosa. La gente no se acerca al arte porque cree que tiene que tener un conocimiento del arte, así como no se acerca a la fe o al cristianismo en este caso específicamente, porque cree que también implica una cantidad de pasos. Y finalmente pues la cultura es imposible pensar un espacio en que no exista esa noción de cultura. Entonces creo que más de nuevo si se piensan desde una relación y desde cómo habitamos el mundo y cómo necesariamente el arte es algo que tenemos a la mano y no necesariamente algo que tenemos que estudiar o para entender o practicar, la cosa se vuelve mucho más vital y menos disciplinar. Ahí tocas dos temas que me parecen que son fundamentales. Uno tiene que ver con el arte está vinculado con nuestra historia. De hecho, nosotros aprendemos de la prehistoria gracias a las pinturas rupestres y toda esta manifestación de expresión del ser humano, la necesidad de expresar, la necesidad de comunicar. Pero entonces viene la otra pregunta y es,
¿qué es el arte? ¿Por qué? ¿Por qué esa pregunta? Porque tal vez en una época era mucho más fácil responderla desde el virtuosismo. El arte es pintura, es escultura, es música, y una persona virtuosa que puede manejar esas técnicas y hacerlo casi que una impresión realista al ojo, es un artista, eso es arte. Pero hoy en día el concepto ha cambiado muchísimo. Total. Tengo dos, bueno, lo primero es eso, mirarlo desde la punta de qué es la definición de arte, que yo sé que esa es la pregunta difícil, muy compleja, que no creo, alguna vez algún artista, creo que fue Marta Rivero, que le oí que arte es todo lo que uno hace con pasión, y que me pareció una de las mejores definiciones de arte. Pero la segunda idea es mirarlo desde la historia. ¿Cómo responder esa pregunta? Todos los filósofos han intentado responderla, muchos filósofos se la han planteado, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de filósofos como esos grandes filósofos como Nietzsche, Schopenhauer, Hegel, se han planteado la pregunta muy contrario a lo que pasaba en Grecia, que no se hacían esa pregunta realmente, porque ni siquiera se estaban haciendo más bien se están haciendo la pregunta es por lo estético, más que por el arte, de nuevo asociado a una disciplina. Yo parto en mis clases, porque soy profesora hace muchísimos años, parto en mis clases de decirle a los estudiantes que hoy en día no podemos definir qué es arte porque cualquier cosa es arte. Y eso suena como un gran paquete que tampoco dice nada. En realidad tiene que ver con los marcos de sentido que nosotros somos capaces de establecer para que algo sea artístico. Cualquier cosa, así sea una cosa no material, es decir, un fenómeno, esto que está pasando, puede ser entendida como arte. Hoy en día no podemos pensar que el arte es algo que hace alguien que tiene una genialidad o una maestría asociada a un oficio, como durante mucho tiempo se entendió, asociado a un saber que estaba muy vinculado históricamente con lo artesanal, más de lo que nosotros llegamos a reconocer. Las artes y la artesanía estuvieron mezcladas profundamente, tanto que los talleres artesanales, esa manera en que se agremian los artesanos, de ahí salían también los artistas. O sea, el saber artístico durante muchísimo tiempo estuvo asociado a un saber de un oficio que se asocia con la maestría de lo artesanal. Luego eso va a cambiar y nosotros estamos hablando de que el inicio del siglo XX comienza precisamente con esa ruptura, con problematizar qué es lo que nosotros entendemos por arte, y en esa problematización, contrario a lo que mucha gente cree, y a esto es un tema que genera muchísimos likes y como que la gente que sube este tipo de contenidos en redes criticando el arte contemporáneo con el chiste muy malo que nosotros hemos muchas veces, nos hemos burlado del chiste, de lo malo que es el chiste, del extintor en una galería, entonces, ¿esto es arte? Y la gente que duda que es arte, claro que podría, que está en capacidad de serlo. No porque cualquier cosa en el sentido de se perdió lo grande, lo bello, lo majestuoso, se perdió la categoría, sino en el sentido en que hoy en día estamos hablando de una cuestión que es mucho más abierta, mucho más democrática, mucho más incluyente, que también tiene que ver con tipos de ciudadanía. Es decir, que hay que celebrar la ruptura que históricamente inicia con el siglo XX, que tiene que ver con ese momento de revoluciones en que no dependemos del conocimiento disciplinar que implica un privilegio. Eso es lo que la gente no, o algunas personas que están como por fuera y que están en esos lugares de yo prefiero cuando la gente sabía pintar porque en eso sí hay artisticidad. El problema es que ahí está el privilegio de la educación, porque hoy en día, pues y hace mucho tiempo dudamos también de que la genialidad sea algo innato, es algo que se forma, por lo tanto implica un conocimiento, pero también una serie de capitales que las personas tienen acceso. No solamente el capital cultural con el cual se nace. Yo nazco en una familia donde estoy rodeado, estoy cercano a una noción de arte, pero también el capital económico que implica poder acceder, por ejemplo, en educación, en museos. También un capital social que me implica que mi vida va orgánicamente como marchando en ese boom, en ese campo de lo cultural. Y la ruptura con esos privilegios, con esos capitales, que implica también un capital necesariamente económico, hacen que cuando uno diga cualquier cosa está en capacidad de ser arte, también las prácticas comunitarias, también las prácticas de unas mujeres que se asocien o de un grupo de personas que se asocien y a eso que están haciendo en esa asociatividad le impongan el marco de que lo que está pasando ahí tiene ese carácter de artisticidad y que finalmente vuelve y toca ese otro punto que es tan importante de la estética, no entendida como lo bello, sino como esa posibilidad de afectar sensiblemente a otras personas, a quien lo ve, a quien lo recibe. Es que hay una ruptura que pasa antes del siglo XX, Cris, y tiene que ver con justamente la aparición del protestantismo.
¿Por qué? Porque viene toda esta iconoclastia y todas estas representaciones de los pasajes de la Biblia hecha por maestros de la pintura que, mejor dicho, dominaban, como decías tú, no solo ese virtuosismo y esa genialidad, sino una técnica precisa. Aparecen colores, aparecen, incluso la alquimia está vinculada pues ahí también en ese proceso de encontrar materiales para poder pintar y todo el rollo. Y llega el protestantismo donde se dice no te harás imagen y se rompe esa estructura. A mí me parece que los aportes del protestantismo, el cristianismo, no solamente al arte, sino a la cultura en general, fueron fundamentales. El tema de la ilustración, porque para ser protestante necesitabas saber leer y escribir, o sea, no era simplemente seguir un rito como tal vez ocurre hoy, sino que tenías que leer la Biblia, tenías que tener una capacidad de comprensión, de lectura, tenías también que tener la capacidad de escribir. Sí, y ese aporte del cristianismo a la cultura y a la sociedad es bárbaro, ¿no? Aparece la ilustración a partir de ese momento. Lo mismo creo yo que pasa con el arte cuando aparece el protestantismo y rompe este esquema de pintar escenas bíblicas y ahora aparece otra cosa. Totalmente de acuerdo, porque si nosotros vamos como a pensar como en esos momentos, como en esos anudamientos de conceptos y de tradiciones, el arte contemporáneo, y perdón que lleve todas las respuestas más hacia lo contemporáneo y no hacia la tradición, mi línea de trabajo tiene mucho más que ver con arte contemporáneo, que es lo que le resulta más difícil a la gente. A mí lo que me parece interesante es que cuando uno está enseñando arte contemporáneo, ahí el protestantismo tiene toda una implicación y una vigencia, porque tiene que ver con una crisis de representación. Nosotros es mucho más fácil en una sociedad como la colombiana asociar la tradición de representación y de una representación realista o con tintes naturalistas, donde la gente dice, pero es que parece que me estuviera viendo, es que la sangre y la herida es igualita, que tiene que ver con un concilio, que tiene que ver con la Iglesia católica y con una historia del cristianismo católico que entiende el poder de las imágenes sobre la afectación de los fieles. O sea, que ahí el dispositivo de la imagen estaba afectando directamente a que en realidad, unido a la arquitectura, cuando la gente entrara a la iglesia, sintiera, experimentara la presencia de Dios, o al menos de una sensación diferente a la cotidiana. Es extraordinaria la relación que las imágenes tenían en la afectación de los cuerpos de los feligreses durante muchísima de la historia del cristianismo en relación con esa historia del arte. El arte contemporáneo, en cambio, es un arte que parte de esa ruptura, que es claramente protestante, que es claramente que niega las posibilidades y los alcances de la representación, pero que además lo problematiza. Y que problematiza, y cuando nos invita a problematizar la representación de la imagen, lo que está abriendo de nuevo es la posibilidad de entender que cuando representamos, lo que estamos es proponiendo imágenes alternas de un fenómeno que en sí mismo no se deja representar. Es decir, que no puede ser delimitado simplemente como imagen, desborda la noción de imagen, y creo que eso está demasiado vigente en las teorías contemporáneas. En ese caso, lo contemporáneo y una noción de teológica asociada al protestantismo van muy de la mano, además también por la importancia de la palabra. Es imposible entender del lenguaje, de lo literario, de lo discursivo. La historia del arte contemporáneo tiene las mismas rupturas y en realidad viene de las rupturas que tiene que ver con la discursividad, que en algún momento en el siglo XX, finales del siglo XIX, se pone en duda, un momento, ¿las palabras sí representan el mundo? O sea, lo que nosotros decimos, y nosotros tuvimos durante mucho tiempo unos debates muy fuertes sobre eso, de pensar la filosofía analítica, toda esta ruptura de creer que el significado del mundo sí se puede delimitar por las palabras, pues el arte contemporáneo va de la misma manera, paralelo a eso. Lo interesante no es dudar, porque entonces diríamos, ¿dónde está la base de la cristiandad y de ser creyentes, de creer en la palabra? Lo diferente tiene que ver que no estamos creyendo en el lenguaje, porque estaríamos delimitados a una cuestión gramática, semántica, sintáctica, sino en la revelación de esa palabra. Entonces, de nuevo, vamos a una experiencia extraordinaria de tipo también cognitivo y de tipo también estético. Yo creo que el cristianismo tiene ese componente estético, que la presencia de Dios, de eso que nosotros entendemos como Dios, de una dimensión muchísimo más grande de esto cuantificable, de esto que está acá, tiene que ver precisamente con esa revelación que coincide con esa crisis de lo representacional. Ok, después de eso, ¿qué podemos ver o qué podemos, a qué nos podemos acercar de pronto, y esto va a sonar casi que herético en términos artísticos, de arte cristiano? Yo no creería que existe o sea, yo creo que históricamente se puede hablar de arte cristiano. No existe como tal una categoría en la historia del arte occidental.
sí existe un arte que tiene que ver, claro, que tú tienes que hacer todos los análisis y vas estudiando como todos los periodos que están asociados sobre todo con movimientos arquitectónicos, como que tú dices, si yo estoy pensando en lo románico, en Bizancio y en todos los cambios que empieza a haber, porque finalmente las artes en ese momento están vinculadas más como a esta noción de obra, de arte que funciona como un todo, ¿no? Claro, el cuadro y el Renacimiento va, y la obra de arte que se despega de lo arquitectónico, comillas, se despega, porque siempre tiene que ver con un lugar, claro, tiene que ver con la historia del cristianismo y de los cambios del cristianismo, ¿no? Que coinciden también con la llegada de la modernidad y el capitalismo y todo lo demás. Arte cristiano, yo no creo, yo creo que existen artistas cristianos, pero no, y creo que hay, y es más, yo me he encontrado profundas revelaciones sobre el sentido de la vida en artistas que tienen una búsqueda de fe, pero que lo interesante es que no necesariamente coinciden con o no se delimita con lo que nosotros entendemos dogmáticamente como los límites del cristianismo. O sea, creo que sí es un campo donde se puede experimentar ampliamente, y creo que la fe no está en las cosas, en las obras, de ninguna manera, sino que es experiencia personal, entonces depende de quién lo hace, ¿sí? Y en ese sentido uno podría pensar como la vida de todos estos monjes, la escuela de Siena, todos estos pintores, que hacer el altar, cubrirlo de oro, precisamente problematizando esa representación de lo celestial, pues había una profunda devoción en su práctica artística, pero de nuevo, la fe y la creencia depende de quien la practica, pero no de la obra, ¿sí? Creería eso. Ok, entonces ahí viene el otro punto, ¿no? Dos preguntas que me llaman. Yo que pensé que íbamos a hablar de arte contemporáneo. Ya vamos para allá, Cris, ya vamos para allá. Pero el tema es, llega el arte moderno, y que de alguna manera apela justamente como a una sublimación de las emociones, una sublimación de la vida, ¿no? O sea, el arte moderno habla más allá de lo que yo estoy experimentando como ser humano, lo que estoy viviendo como ser humano, y obviamente rompe con todo este esquema que veníamos de representaciones y de imágenes que tal vez pueden inspirarme a tener, no sé, un éxtasis o alguna vinculación con Dios. Llega el arte moderno, y el arte moderno, ¡pum!, tiene un golpe y una ruptura, porque llega también el arte contemporáneo, casi que a decirle, hágase a un lado, que aquí vengo yo. ¿Cómo se da esa ruptura? Yo creo que esa ruptura también es una ruptura que es algo que he tratado como un hilo que he tratado de estar llevando, y es que nunca podemos separar esos procesos históricos, por ejemplo, con la ruptura que tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Y mucho de lo que pasa a finales de los 50, esa década de los 50 que es tan fabulosa, tan interesante, también en Colombia, Latinoamérica, que está pasando también en el norte, tiene que ver con problematizar cuando la obra de arte devino cosa. Y esa cosa es una cosa coleccionable, y es una cosa desvinculada completamente de las prácticas. Y es una cosa que se convierte en un bien de consumo. Y hay una crítica muy profunda que comienza con la experiencia corporal, y que comienza también con esa democratización de abrir las posibilidades de que quienes no tenían los privilegios de haber pasado por academias de arte pudieran utilizar las artes, y eso es lo interesante, coincide con la colectivización también de la creación. La práctica de creación deja de ser esta cuestión restringida a un individuo con unas capacidades geniales, que normalmente se asociaba con hombres, y que la historia del arte lo ha asociado así, y que son hombres, y que son blancos, y que eran hombres, sí, o sea, que tienen como todas las heteronormatividades, que en historia del arte es demasiado importante hablar de eso. Y eso se rompe, y para mí la entrada de la contemporaneidad tiene que ver con el lugar del cuerpo. O sea, esa es la manera como yo la entiendo, y como me parece que es un lugar posible. Hay otros lugares posibles para entrar a la historia del arte contemporáneo, pero es entrar a las posibilidades, y eso nos conecta con el cristianismo de unas maneras muy interesantes, porque cuando uno dice en el lugar del cuerpo, esto puede sonar muy raro a quienes no están cercanos a la historia del arte, pero entonces imagínense que hay un momento en que los artistas y la gente que está como en los campos culturales, pero que también se abren las posibilidades de experimentación a prácticas corporales. Es decir, si fuéramos a hablarlo en términos de una clase, yo diría el arte se une con las artes escénicas. Es decir, ¿qué es lo que implica esto? Implica que importa mucho la presencia del estar, la cuestión que nombramos como performatividad, la cuestión que tiene que ver con el acontecer, con algo que acontece.
la obra de arte, la experiencia artística tiene que ver con algo que acontece, es decir, algo que empieza y termina. La contemporaneidad del arte tiene que ver precisamente con la vinculación del tiempo. El tiempo entra porque entra la acción corporal y entra lo que se está experimentando. Y los marcos de sentido que señalan esto tiene la capacidad de ser arte, tiene que ver precisamente con señalar que algo comenzó y algo terminó, y en tanto que sucedió, hay una alteración del espacio-tiempo, de la cotidianidad, de la normalidad, de la tradicional, que permite que eso funcione como un lente sobre otras situaciones mayores o aparte de sobre la cultura. O sea que cuando hablamos ahí ya un poco más de arte contemporáneo, hablamos también como de la posibilidad de visibilizar, hacer evidentes circunstancias no justas, dolorosas. Muy. Y que yo creo que eso también tiene que ver con, ahorita tú hablabas del tema de la inclusión del cuerpo, una de las analogías que usa el apóstol Pablo justamente es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y eso hace que entonces el arte tenga mucho más relevancia justamente con el pensamiento cristiano como cuerpo. O sea, tal vez lo que hacemos en un servicio es arte, ¿no? O sea, es como iglesia, como cuerpo, estamos manifestando la presencia de Dios. Cuando vamos a una misión estamos manifestando esa presencia de Dios, y tiene un sentido de potencia porque le cambia la vida a alguien. Pero mirándolo desde el otro punto también, que es el tema de que se incursiona en poder visibilizar problemas en donde el cristianismo también debería entrar ahí también. O sea, el cristianismo en este último siglo se volvió algo más como mediático, algo más como impactar con números, impactar con una producción perfecta de un show, y no de pronto de agarrar un problema y, oiga, acá hay un problema, como iglesia, como cuerpo, como cristianos podemos resolver allí. Sí, yo creo que esa relación, cuando hay una manera que a mí me parece muy importante como de vincular cómo se puede ser artista o cómo se puede estar en el campo cultural, cómo se puede enseñar arte contemporáneo y aún así ser creyente. Alguna vez unos estudiantes me decían a mí que tanto había estado yo en las drogas. Unos estudiantes además que son muy cercanas a mí, que las tengo muchísimo afecto, me decían como, profe, tú estuviste en las drogas, porque la única manera de entender esto es porque uno estuvo en las drogas. Y yo decía, qué cosa tan absurda. Decía, por el contrario, soy una mujer creyente, ¿sí? Es precisamente cuando volvemos y vinculamos con el cuerpo el cuerpo colectivo. Las iglesias tienen ese secreto, ¿sí? Me refiero a que han conservado desde esa raíz judía, desde esa raíz de comunidad, y que ha atravesado el tiempo y la historia, y que creo que es como ese corazón de algo que permanece todavía como un tesoro que hay que seguir trabajando, no el espectáculo, ¿sí? De nuevo, así como las artes se espectacularizaron y se espectacularizan de tal manera que lo que uno ve, por ejemplo, en las ferias de arte, es esta cuestión del arte como show, el arte como espectáculo, como una cuestión que se presenta como una apariencia donde todo se ve, como otra cuestión muy escenográfica, sin problematizarse eso, ¿no? Sin tener que ver, hay otro contenido que ha traspasado y que ha permanecido vivo también como ese secreto, como ese tesoro guardado, y es lo que tiene que ver con las prácticas comunitarias, con volver a esta noción de cuerpo, con entender el dolor. Y nosotros somos una iglesia, o sea, en el sentido amplio del término, atravesada por la comprensión de lo que implica la vulnerabilidad del cuerpo. Y en eso hay otro cruce con el arte contemporáneo, muy importante, que tiene que ver, por ejemplo, con, sí, de acuerdo, una práctica colectiva y una iglesia que se toma en serio la noción de ser un lugar donde se permiten que las personas sean vulnerables y donde nos acompañamos entre nosotros como iguales, está en capacidad de poder ser enmarcada como una práctica artística. No habría problema, o sea, tendríamos que tomarnos intencionalmente la idea de decir, lo que puede pasar en una misión, lo que puede pasar en un servicio, podría, si nosotros lo implicamos, si lo analizamos, lo reflexionamos y lo proponemos, entrar dentro del marco de artisticidad. No interesa, no es el fin de la iglesia, pero se parece mucho a lo que otras prácticas comunitarias y prácticas de colectivización empezaron a hacerse hace mucho tiempo, que lo extraño y lo paradójico es que vienen desde corrientes de pensamiento de izquierda. ¿Sí? O sea, este cambio viene a la historia del arte sobre todo por una crítica precisamente ese capitalismo que volvió a la obra de arte cosa, y la izquierda
empezó a decir, no debería ser esto, no debería ser más bien lo que no es cosa, lo que no es vendible, lo que no es enajenable, donde todavía habita la creatividad, donde se conserva algo de creatividad y el ser humano puede seguir siendo ser humano, lo que me diferencia de la máquina que simplemente produce. En eso hay otro vínculo importante. Súper importante. Súper importante. Porque de alguna manera también el cristianismo, además de ser cuerpo, además de ser colectividad, es individuo. Sí. Y la importancia del individuo, la importancia del ser humano, la importancia de la dignidad, la dignificación del ser humano. O sea, como que te invito a que hagamos un segundo podcast. Nos toca hacer un segundo podcast. Por el momento, muchas gracias, Cris. Un abrazo también para todos, que Dios los bendiga y bueno, continuamos con más temas más adelante.